Bueno, buenas noches para todos. Continuamos entonces trabajando en este seminario anual de escuelas sobre las formaciones del analista. La noche de hoy vamos a escuchar los trabajos de Carla Siliberto, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, Félix Paiva, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, Andrés Musto, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, y quien estará leyendo sus trabajos será Valeria Martoglia, de Airesis, Rosario. Bueno, buenas noches. Hola a todos. Hola Valeria. Comienzo a compartirle mi escrito que titulé Operaciones de lectura en la experiencia analítica. ¿Qué hacemos cuando hacemos un análisis? ¿Qué está en juego en un análisis? Solo gracias al lenguaje freudiano se mantiene un intercambio entre practicantes que tienen concepciones manifiestamente muy diferentes de su acción terapéutica. Lacan en Seminario 1. Elijo comenzar con este epígrafe en esta oportunidad de interlocución respecto de las formaciones del analista, porque entiendo permite situar algunas interrogantes respecto de la posición del analista en la experiencia de un análisis, situando a la vez un miramiento ético y técnico. Me surge así evocar, respecto a este seminario, la expresión Babel de lenguas. En tanto no existe una lengua única, imaginaria, prueba de ello dan los malentendidos, lo que uno cree entender de lo que el otro quiso decir. Entonces, con esta referencia respecto del mito bíblico, del que podemos decir no existe una torre de Babel, podríamos situar el psicoanálisis como idioma nunca perdido, parafraseando a Eliana Donray-Bentancourt. El psicoanálisis como idioma nunca perdido frente a la Babel de lenguas, la LANS. Así es que entiendo que la escuela propicia una formación del analista en dispositivos de trabajo con otros, abriendo la posibilidad de distintas escrituras, así como nos viene permitiendo escuchar en las distintas presentaciones de este SAE el modo singular en que cada uno lee el inconsciente. Entonces, en la escritura, el analista también transcribe algo de su práctica, posibilitando este dispositivo de trabajo con otros el poder manifestar e intercambiar desde distintas concepciones gracias al lenguaje freudiano. La formación no es posible sin otros, sea para pensar cómo devenimos hablantes, sea para pensar en aquellos actos analíticos que impactan en la trama subjetiva, y también para reflexionar sobre cuál es la posición de nuestro psicoanálisis respecto del inconsciente. Lacan, en su retorno a Freud, nos propone una forma de lectura. Lacan, lector, introduce en el dominio de la causa la ley del significante. La ubica allí, en el lugar donde esta ansia se produce. Dirá en su seminario de los 4 conceptos que es justamente para comprender de qué se trata el psicoanálisis que hay que evocar el concepto de inconsciente en los tiempos por los que Freud pasó por acortarlo. Dirá en el mismo texto que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Por lo que quisiera situar la pregunta sobre cómo se lee en la experiencia analítica. Y entonces, una pregunta más. Si es posible la lectura en la praxis analítica, podemos afirmar que es porque el inconsciente se escribe a partir de la puesta en escena significante. Intentar hoy con ustedes esta formalización escrita me supone reflexionar sobre cómo tratamos los textos de Freud y Lacan y cómo tratamos también los textos de los analizantes. El acercamiento a un escrito o a las texturas del inconsciente no nos posiciona frente a un ejercicio de transcripción o bien, en algunos casos, de traducción. ¿Cómo podemos pensar el efecto de traducción que se produce en un análisis? ¿Y cuál es la función que cumple el analista respecto de esta operación de lectura? Encuentro en la carta 46 a Fliess que Freud afirma que la conversión refiere a lo no traducido en palabras debido a un excedente de sexualidad. Luego, en la carta 52, escribe: trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva, pues de tiempo en tiempo el material preexistente de huellas mnémicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es, entonces,
entonces la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple. Está registrada en diversas variedades de signos. Fin de la cita. Planteará Freud que para algunos materiales y no para otros no hay traducción. Se refiere a las neurosis, lo que implica ciertas consecuencias. Dirá que la denegación de la traducción es aquello que clínicamente conocemos como represión. Motivo de ella, dirá, es siempre el desprendimiento de displacer que se generaría con una traducción, como si ese displacer convocara una perturbación de pensar que no consintiera el trabajo de traducción. En este momento de su obra, Freud nombra el funcionamiento del aparato psíquico en términos de transcripción y traducción. Si reparamos en la etimología del término traducción, encontramos referencias a la acepción de trocar, mudar de un lugar a otro, lo que fue expresado o escrito de otra manera, pasarlo a palabras, explicar, interpretar, encontrando con la repetición un límite de lo traducible, un límite de lo simbólico, lo que podríamos pensar como una operatoria donde está en juego descifrar la estructura del sujeto. La enseñanza de los maestros Freud y Lacan nos llega a partir de las traducciones escritas que del alemán y francés respectivamente se realizan al español. Podríamos decir que pese a los desencuentros en las traducciones, la letra llega. La traducción y el psicoanálisis son dos prácticas de discurso. En ambos casos, podría decirse que se trabaja con versiones, pero no hay versión oficial. Dirá Teresita Pujol, el origen está perdido y la traducción transita esa necesidad de perderse en el lenguaje. Traductori traditori es la conocida expresión italiana que nos recuerda justamente esto. Hace referencia a que no es posible trasladar un texto de una lengua a otra sin traicionar ni perder giros del lenguaje. Me traicionó el inconsciente, dicen algunos. Otros, como Tute, lo acercan desde el humor. Del inconsciente ajeno vaya y pase, pero la traición del mío. La eficacia del inconsciente no deja ninguna de nuestras acciones fuera de su campo, dice Lacan, en la instancia de la letra. Agrega en el mismo texto que es toda la experiencia del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Leer a la letra, ¿será entonces lo que permita dar textura a ese traspié, reconocer su soporte material? Así eso podría querer significar algo muy distinto de lo que se dice, indicando el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. El sujeto es hablado por el lenguaje. Para Lacan son los mecanismos significantes de metáfora y metonimia los que prestan las fórmulas que desarrollan su función en transferencia. Se supone un sujeto que de su relación al saber, Lacan propone seguir la recomendación freudiana de abordar cada caso como si no hubiéramos adquirido nada de sus primeros desciframientos. Pero advierte que esto no implicará contentarse con un no saber, sino que este no saber se ordene como el marco del saber. Cuando un analizante plantea, no sé qué es esto, no sé por qué me pasa, se abre el desafío de propiciar una búsqueda en la enunciación del discurso. Si bien en el texto donde Freud describe los mecanismos del aparato psíquico en términos de traducción y transcripción, no desarrolla cómo pensar esos mecanismos en términos de la operatoria, de la experiencia del psicoanálisis, ¿no podríamos pensar la operatoria de traducción como una operación sobre el sentido y siendo así considerarla con las reglas del significante, tratándose entonces de leer las líneas y no entre líneas? Recordamos que es en la cadena significante donde el sentido insiste, pero ninguno de los elementos de la cadena consiste en la significación. Es en la conexión de la palabra, en la conexión palabra a palabra, donde la metonimia se apoya, siendo por su parte la metáfora la sustitución de una palabra por otra. Dirá Lacan, brota entre dos significantes, de los cuales uno ha sustituido al otro,
tomando su lugar en la cadena significante, mientras el significante oculto sigue presente por su conexión metonímica con el resto de la cadena. ¿Se escucha bien? ¿Así? Bueno. Siempre estuvo acá. Bueno. ¿No se escucha bien? Ahí va. Bueno. ¿Así? Ahora no escucho nada. Ay. Ah, bueno. Bien. Sí, bueno. ¿Sigo? Sí. Bien. Menciona Lacan en la instancia de la letra. Es con su propuesta de lo inconsciente que Freud nos señala que justamente en los caprichos, aberraciones, fobias y fetiches es donde el hombre puede ser tocado por el significante, mordiendo así el sinsentido. Analista e inconsciente definen la experiencia analítica. En posición del inconsciente, Lacan realiza un miramiento técnico. Los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que constituyen aquello a lo que éste se dirige. No podemos, por consiguiente, dejar de incluir nuestro discurso sobre el inconsciente en la tesis misma que enuncia. Que la presencia del inconsciente, por situarse en el lugar del gran otro, ha de buscarse en todo discurso en su enunciación. El analista es parte del inconsciente y en esa operación de lectura propicia una traducción, prestando palabras en alguna oportunidad o bien acercando así una traducción que, aunque el analizante pueda sancionar luego como fallida, busca poner en movimiento, buscar otro sentido, que algo se mude de lugar, se exprese de otra manera. La transcripción implicará otra escritura. El inconsciente es el sujeto, alienado en su historia. Se pierde tanto como se vuelve a encontrar. Y en esa interjección, un imperativo, en una invocación y aún en un desfallecimiento, siempre es él quien le afirma a uno su enigma y quien habla. Seminario 11. Entonces, relanzar la búsqueda y operacionalizar un corte, un borde, una escritura, nos recuerdan que es a partir del supuesto de causación del sujeto que se sostiene la posibilidad del lugar del analista. Ahora bien, ¿qué lo convoca al analista a sostener el discurso del paciente, restaurar su efecto de sentido, ponerse en él en tela de juicio si le responde, como a sí mismo si se calla? Arriesgo como respuesta que no es sino el deseo del analista, lo que Lacan destaca como lo que en último término puede operarse en un análisis. Se me ocurre hoy dejar abierta esta pregunta de la mano de Juan Ros. Entre la zona de preguntas y la zona de respuestas hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro, pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Buenas noches. ¿Se escucha ahí? Bueno, les voy a compartir un trabajo que se llama Las deformaciones del analista.
Quisiera comenzar con el significado etimológico de la palabra formación. La misma viene del latín formatio, que significa acción y efecto de formar. A su vez, la palabra forma se relaciona con lo que entendemos como figura o imagen. Por otra parte, y esto es muy interesante, significa también colocarse en formación, en cortejo. Y este último sentido del término es el que quizás describe más exactamente ciertas propuestas históricas, así como también actuales de formación en psicoanálisis. De lo anterior, podríamos extraer algo en común, y es el hecho de que partimos siempre de algo que ya está ahí, producto de una intención formativa, y sobre todo que se la reconoce por su forma, o sea, por su imagen. Esto es, siempre igual a sí mismo. Pero también remite a la identificación a un otro, que es representante de un saber dado, que tiene un saber. Lacan ya, desde la apertura a sus seminarios, y esto ya dice mucho, expresa lo siguiente. El maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa, un sarcasmo, una patada. Así procede en la técnica del Zen, el maestro budista en la búsqueda del sentido. A los alumnos les toca buscar las respuestas a sus propias preguntas. El maestro no enseña a cátedra una ciencia ya constituida, da la respuesta cuando los alumnos están a punto de encontrarla. Esta enseñanza es un rechazo de todo sistema. Hay un sacrificio que nos ubica al nivel, nivel propio de una experiencia, y experiencia inédita, que es algo de un sujeto muy particular. Es única y está por fuera de un sistema, pero no por ello, como veremos, es menos sistemática. Lacan, en el seminario 13, el objeto del psicoanálisis, expresa: y el problema de la formación del psicoanalista no es, verdaderamente, otro que, mediante una experiencia privilegiada, el de permitir que venga al mundo, si puedo decirlo, sujetos para lo que esta división no sea solamente algo que saben, sino algo en lo que piensan. Se trata de que vengan al mundo algunos que sabrán descubrir que lo que experimentan en la experiencia analítica, a partir de esta posición mantenida de que jamás están en estado de desconocer que en el momento de saber como analistas están en una posición dividida. Lacan se refiere a una experiencia del sujeto. Y más adelante el mismo texto expresa: es en tanto que sujeto dividido que el analista es llamado a responder a la demanda de aquel que entra con él en una experiencia de sujeto. Lacan se refiere a una experiencia de sujeto, y experiencia de sujeto no es lo mismo que experiencia del sujeto, lo que podría dar lugar a alguna confusión. En este punto, tanto Lacan como Freud fueron enfáticos. La formación del analista pasa inevitablemente por la experiencia psicoanalítica misma, y es una experiencia de sujeto, de un sujeto dividido. Para Lacan, el analista, más que el resultado de una formación, es el producto de un análisis llevado hasta su final. Lo que valida si hubo o no una producción de analista es la particularidad de su propio análisis. ¿Y qué es lo que se analiza? Lo que se analiza son las formaciones del inconsciente, único saber válido en un análisis, y agrega también el del analista. A partir de lo anterior, se puede vislumbrar que si un analista se produce en un análisis, sus formaciones del inconsciente en dicho análisis serán el efecto de su propia neurosis, y no de un interés exclusivo por formarse en dicha técnica, a la manera de un análisis didáctico. Entonces, estas formaciones son también las nuestras, la de los que aspiran a no ser analistas. Lacan habla de formaciones y no de producciones. Un producto es algo terminado, el resultado de algo. En ese sentido, un analista no se produce, sino que podríamos decir que deviene. Y por esto mismo no es algo terminado y permanente, lo que sería el ser en el fantasma, sino más bien una posición, un momento fugaz, el de las formaciones del inconsciente. En este sentido, Ricardo Rodríguez Ponte expresa lo siguiente: para mí, analista es una posición y un momento muy puntual y particular en el curso de una sesión de análisis. Es una posición, y el análisis de analista es lo que permite alcanzar cada tanto esta difícil e inhumana posición. Y pienso que si es una posición, y sobre todo momentánea, no hay nada en ella del orden del ser, a la forma en lo que entiende Miller en su texto El banquete de los analistas, sino que más bien implica una posición en la cual alguien está advertido de su propia división subjetiva, y pueda en el mejor de los casos hacer algo con esto, por lo que implica más una falta que una posesión, en el nivel de un de ser.
Lacan, en Escritos 1, en Situaciones de Psicoanálisis y Formación de Psicoanalista, en 1956, expresa: pues si hemos podido definir irónicamente el psicoanálisis como el tratamiento que se espera del psicoanalista, es sin embargo ciertamente el primero el que decide la calidad del segundo. Y remarco, el primero es el tratamiento y el segundo es el psicoanalista. Otro aspecto a considerar, y que no quería dejar de lado en la temática que nos convoca, es la función de la escuela de psicoanálisis. En este punto pienso que quizás, y tomando en cuenta lo anteriormente expresado, una de las funciones de la misma sea la de ser testigo de la incompletitud del analista, de su castración, de la falla en lo simbólico, de lo imposible de decir, y sobre todo en negarle a el analista, regocijarse en la soledad autística de su propio consultorio. Lacan, en su discurso en la Escuela Freudiana de París, expresa lo siguiente: ni siquiera para cubrirlo con el estar solo, que para el psicoanalista es realmente el paso con el cual entra en un oficio cada mañana, lo cual sería ya abusivo, sino para con ser el único, justificar el espejismo de hacerlo chaperón de esta soledad. Chaperón, como saben, es una capa, ¿no? En la proposición del 9 de octubre del 67 sobre el psicoanálisis de la escuela, Lacan se refiere al analista y a la escuela en estos términos. Primero, un principio: el psicoanalista solo se autoriza a partir del mismo. Este principio está inscrito en los textos originales de la escuela y decide su posición. Esto no excluye que la escuela garantice que un psicoanalista surge de su formación. Y más adelante en el mismo texto expresa: el analista puede querer esa garantía. Si así ocurre, entonces solo puede ir más allá, volverse responsable del progreso de la escuela, volverse psicoanalista de su experiencia misma. Y remarco, esta expresión, volverse psicoanalista de su experiencia misma. La transmisión del psicoanálisis en la escuela pone en cuestión el saber. Es a través de sus seminarios, intercambios clínicos, jornadas, publicaciones, etc., que se da cuenta del decir del analista, y repito, de su propia falta, donde el analista deviene con otros, en la experiencia misma de lo interminable. Lacan, en un texto de 1973, sobre la experiencia del pase, afirma lo siguiente: nunca hablé de formación analítica, hablé de formaciones del inconsciente. No hay formación analítica. Del análisis se desprende una experiencia, a la que es completamente errado calificar de didáctica. La experiencia no es didáctica. Aunque Lacan sí habló de formación de analista, y la proposición del 9 de octubre del 67 es un ejemplo de ello, es claro que lo hizo en relación específicamente a la escuela, y lo que ésta tenía de particular para aportar a un psicoanalista. La experiencia no es didáctica, dice Lacan, no es aplicable a otro sujeto, no es la experiencia que define una formación determinada. ¿Por qué se insiste tanto en determinados ámbitos en la práctica del analista? ¿Son las reglas obtenidas de su práctica lo que define a un analista? ¿O más bien se trata de otra cosa? No en vano ya Freud se negaba a dar directrices en este sentido. Solo una regla, la fundamental. Todo el resto era lo que le funcionaba a él. A partir de esto, dio cuenta extensamente de su proceder y de su experiencia. Lacan, en el seminario 1, en los escritos técnicos de Freud, expresa: particularmente, la soltura con que encara el problema de las reglas prácticas que se deben observar nos permiten ver en qué medidas ellas eran para Freud un instrumento, en el sentido en que se dice una herramienta hecha a medida. En suma, dice, está hecha a la medida de mi mano, y es así como yo suelo agarrarla. Otros quizás preferirían un instrumento ligeramente diferente, más adecuado a su mano. Es a partir de este real imposible en la formación del analista que Lacan sostiene la escuela y la funda como tal. Esto no quiere decir que el analista no sepa nada. Sabe bebérselas con los retoños del inconsciente, como decía Freud, con la cadena significante. Son las intervenciones del analista lo único que le da sentido a su proceder. Para finalizar, hago referencia nuevamente a la proposición del 9 de octubre del 67, sobre el psicoanálisis de la escuela. Esto no autoriza, en modo alguno, al psicoanalista a contentarse con saber que no sabe nada, porque lo que está en juego es lo que él tiene que saber. Lo que tiene que saber puede ser trazado con la misma relación, entre comillas en reserva, según la que opera toda lógica digna de este nombre. Esto no quiere decir nada particular, entre comillas,
pero eso se articula en la cadena de letras tan rigurosas que a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como el marco del saber. El analista en reserva, esto es, estar guardado, a la espera de lo que no sabido se ordene como el marco del saber. Y para finalizar, una frase que según mi lectura oficia como advertencia. La misma se encuentra en el discurso en la Escuela Freudiana de París que Lacan brindó en el 67. Es, en este sentido, que el atributo de no psicoanalista es el garante del psicoanálisis. Y que si yo anhelo, en efecto, que haya no analistas que se distingan, en todo caso, de los psicoanalistas actuales, que pagan su acto con el olvido del acto que lo funda. Buenas noches para todos. Gracias a los compañeros y a Valeria por haber aceptado nuestra invitación a trabajar como lectora esta noche. Es un gusto que pueda compartir este trabajo con nosotros. No sé si se escucha bien ahí, Valeria, lo que estoy diciendo. Ahí está. Un poquito más cerca, Andrés, capaz que se escuche mejor. A ver ahí. Ahí, perfecto. Ahí está. Gracias. Bien, bueno. Comunidad de experiencia. Bajo ese nombre que aparece en la proposición del 9 de octubre que Lacan realiza en la versión que es dicha, enunciada, y no en la versión que aparece transcripta, comunidad de experiencia, bajo ese nombre he decidido presentar mi trabajo en el seminario anual de escuela. Comunidad, experiencia. Dos significantes que nombran la posibilidad de la formación de los analistas. Comunidad como aquello que puede ser común para quienes integran, son miembros de una escuela, donde buscan que su formación se produzca. ¿De qué se trata eso común? La respuesta no es unívoca. La letra de los maestros, una historia que antecede, una historia compartida, un futuro posible a construir. De acuerdo a lo que plantean Christian Laval y Pierre Dardot, lo común es aquello que es inapropiable y por lo tanto inexpropiable. Nadie nos lo puede sacar, nadie debería tomarlo. Escuela Freudiana de Montevideo podría leerse como un significante común. Significante cuya función no es la de designar una unidad. La soledad de la práctica del psicoanálisis es un argumento que vuelve necesario el trabajo con otros. Se ha argumentado que este trabajo con otros no supone un trabajo de escuela. Se puede consumir psicoanálisis. Un viejo conocido, haciendo alusión a las diferentes lecturas y modos de la formación en psicoanálisis, decía: yo los escucho a todos, haciendo gala de una libertad que podríamos calificar de ingenua, confundiendo crítica con neutralidad. La formación de un analista, de los analistas, pasa por asumir el riesgo de un decir en una institución, en el trabajo con aquellos que reconocemos como colegas y por lo tanto hacen falta y leen las letras de un escrito. ¿Cómo se escribe la experiencia de hacer escuela? Es el nombre de las jornadas en las que vamos a celebrar los 40 años de la Escuela Freudiana de Montevideo. Trabajo con colegas para la formación de un analista, aquellos a los cuales le reconocemos la consistencia y la insistencia de su formación. Algunos han podido pasar por el lugar de maestros,
sin estar siempre allí. Cuando realizaba el trabajo de entrada a la escuela aparecieron dos preguntas. Voy a compartir una que insiste con cierta frecuencia cuando alguien se propone realizar el trabajo de entrada. ¿Para qué me hace falta la escuela? Y el reverso de esa pregunta. ¿Le hago falta a la escuela? Una tercera pregunta, desprendida de esas dos. ¿Qué falta hace presente una escuela para un analista? El significante Escuela Freudiana de Montevideo fue parte de mi análisis, en la tensión neurótica con la que se inscribe la falta como una posibilidad para el deseo. En la proposición del 9 de octubre de 1967, dice Lacan que hay un real enjuego en la formación misma del psicoanalista. Y de lo que se trata, motivo por el cual funda la Escuela Freudiana de París, buscando sostener allí una formación que no es la de las sociedades y asociaciones de psicoanálisis. De lo que se trata entonces en una escuela es que ese real no permanezca desconocido o negado como en estas últimas. La formación de los analistas escapa a cualquier intento de ritualización. Es una formación que acontece en la singularidad. Para que ocupe. Bien. Lo plantea Lacan en el seminario 11. Se pregunta, ¿cuál es el deseo del analista? Agrega que nadie se pregunta por el deseo del físico, por ejemplo, y afirma, en todo caso, el deseo del analista no puede dejarse fuera de esta pregunta por una razón muy sencilla. El problema de la formación del analista lo postula. Y el análisis didáctico no puede servir para otra cosa como no sea llevarlo a ese punto que en mi álgebra designo como el deseo del analista. Se habla de los conflictos en las instituciones y del obstáculo que hacen al trabajo entre colegas. Es acertada la lectura. En las pasiones imaginarias, también en el amor, no solamente en el odio, no es posible el trabajo con otros. Los dispositivos de escuela, el trabajo de cártel, trazas en la clínica, el seminario, el pase, posibilitan un trabajo. Asumir la castración para no quedar atrapado en la rivalidad fraterna. El filósofo italiano Giorgio Agamben, en su libro Infancia e Historia, habla de la incapacidad que padecemos en la actualidad de tener experiencias. Cita a Walter Benjamin, quien en 1933 diagnosticaba esa pobreza de experiencia. Agamben va a oponer la experiencia al eslogan como una característica de nuestro tiempo, el eslogan, que incluso ha sido utilizado como una forma de transmisión del psicoanálisis. Más que de transmisión, una forma de establecer un psicoanálisis para las masas. Agamben propone que la expropiación de la experiencia es parte del proyecto de la ciencia moderna que la va a sustituir por la experimentación. Escribe que a partir de Freud, a partir del psicoanálisis, cambia la noción de experiencia, ya que las experiencias más importantes se ubican en el ello. Su límite se invierte, ya no está en la muerte, sino que retrocede hasta la infancia. En la separación entre lengua y habla es que se constituye para el sujeto la posibilidad de una experiencia. Es en el lenguaje que va a encontrar la posibilidad de una verdad. En tanto el hombre no habla desde siempre, la entrada en la lengua supone su transformación en discurso.
En el epílogo de este libro, Infancia e Historia, escribe: queda claro, entonces, que para un ser cuya experiencia del lenguaje no se presentara desde siempre escindida en lengua y discurso, que fuera desde siempre hablante, desde siempre en una lengua indivisible, no existirían ni conocimiento, ni infancia, ni historia. Estaría siempre inmediatamente unido a su naturaleza lingüística y no encontraría en ninguna parte una discontinuidad y una diferencia donde algo como un saber y una historia pudieran producirse. Hasta ahí la cita de Agamben. La voz humana articula el pasaje de la voz animal al logos, de la naturaleza a la polis. La letra, además de signo, es a la vez el elemento constitutivo de la voz. Hay una iancia entre logos y voz, y allí es donde Agamben ubica una ética y comunidad posibles. Es de la ética del analista su formación en la escuela. O sea, la ética del analista también pasa por la formación en la escuela, que hace límite al logos como totalidad. Arriesgar una letra en ese trabajo, en esa ética que supone que un analista se autoriza de sí mismo y ante algunos otros colegas, no otros espectadores. En un seminario que di este año, iniciaba el recorrido haciendo un comentario del texto de los escritos de Lacan, el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Hoy no tengo tiempo para desarrollar el problema lógico que allí se plantea, sin embargo, para cerrar mi intervención quería leer un fragmento de ese texto. Está hablando Lacan en este fragmento que voy a citar de la relación a los otros y la función que cumplen los otros para alcanzar la verdad y por lo tanto la solución al problema planteado por el sofisma. Entonces se lee ahí en el texto este de Lacan: basta con hacer aparecer en el término lógico de los otros la menor disparidad para que se manifieste cuánto depende para todos la verdad del rigor de cada uno, e incluso que la verdad de ser alcanzada solo por unos puede engendrar, si es que no confirmar, el error en los otros. Y también esto, que si bien en esta carrera tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno sin embargo lo toca sino por los otros. Bien. Bueno, ahora continuamos con la lectura de Valeria. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Andrés, a Félix, a Carla, a Jimena, también a la Escuela Freudiana de Montevideo. Yo más que leerles, porque al menos como lo articulé, fue más al modo de un comentario de algunas cuestiones que estuve pensando para comentarles y para aportarles a partir de esta propuesta que ustedes hacen de este eje de trabajo en el seminario anual de escuela, pero previo a eso me parecía que podía ser interesante hacer una breve puntuación que no sea tautológica de lo que fui escuchando de los trabajos de cada uno de los colegas y compañeros que me parecieron muy interesantes, para propiciar también el debate y la charla. Del texto de Carla, me pareció muy interesante que ella articula no solamente las formaciones del analista
a las formaciones de lo inconsciente o del inconsciente, sino que la piensa en términos de las operaciones de lectura que se hacen en la experiencia de un análisis. Y a mí me hiciste acordar, Carla, a que una vez, porque bueno, los tres trabajos están fundamentalmente articulados a la cuestión de la escuela, ¿no? De, como decía Andrés, que la escuela nos hace falta, pero que hay que también situar en qué punto nos hace falta, ¿no? Y a veces con algunos colegas de acá de Eresis decíamos que una escuela que vamos a la escuela de los psicoanalistas para aprender a leer y escribir. Entonces me parecía que esto que traía Carla, ¿no? Como la formación del analista, en donde también nos formamos aprendiendo a leer y escribir. Claro que lo hacemos en términos de una lógica nueva que nos aporta el discurso del psicoanálisis, ¿no? Que es leer y aprender a leer, cómo se escribe, cómo se escucha, cómo se traduce algo de esa lógica del inconsciente. Eso por un lado. Después en el trabajo de Félix, me pareció muy interesante cuando él, en el rastreo de la etimología de la palabra, se circunscribía puntualmente a la cuestión del colocarse en contexto, que la formación tiene que ver con ese sentido también, ¿no? Y esta cuestión que traías, Félix, de que las formaciones del analista, porque también es interesante que ustedes plantean el eje en términos plurales, no hablan de formación del analista, sino de formaciones en plural del analista. Entonces vos hacías hincapié a la historia de las distintas propuestas que han habido de cómo se forma un analista, ¿no? Y que es algo del orden de lo inacabado, de que es permanente, ¿no? De que no es una producción lograda y acabada, sino que le das ahí lugar a la incompletud. Y haces la distinción entre formación y experiencia, ¿no? Y luego Andrés, en el texto y el trabajo de Andrés retoma esta cuestión de la experiencia, comunidad de experiencia, comunidad y experiencia, dice Andrés, y le pone énfasis y nos dice algo más de cómo pensar la cuestión de la experiencia, de qué pasa en nuestra época, qué pasa en la subjetividad de nuestra época con esto de hacer experiencia, ¿no? Si es posible, en dónde, en qué marco, con quiénes. Creo que hacia el final del texto y la presentación de Andrés hace hincapié a esto, de que para que algo es de una experiencia se posibilite, y no nos quedemos en el eslogan o en el consumo del psicoanálisis, bueno, parece ser que necesitamos de un lugar, parece ser que necesitamos de algunos otros, ¿no? Que bueno, esto también es lo que conocemos, ¿no? Como esta propuesta de que un analista se autoriza no solo de sí mismo, sino que con algunos otros, ¿no? Me parece que el trabajo de Andrés pone énfasis en esa cuestión. Y me gustó mucho esto en la última cita, de que uno, en todo caso, puede tocar algo de lo verdadero si es con otros, ¿no? Si no, o bueno, o al menos esa es la propuesta, y ese es mi comentario, lo que yo había pensado para hoy, porque me fui, o sea, cuando pensaba en qué decir y en qué comentar, ante la propuesta que ustedes me hacían, como que la articulación teórica o la primera articulación y con la que estuve ahí más trabajando fue con la proposición del 9 de octubre, ¿no? Porque creo que ahí Lacan, como él bien dice, él propone una reforma, o sea, la proposición es un diseño de alguna manera, es una propuesta, es una proposición, pero es un diseño de escuela, de institución, ¿no? Que viene de alguna manera a reformar o a innovar las asociaciones de psicoanálisis que estaban hasta el momento, ¿no? Con cuestiones cruciales y muy innovadoras de parte de Lacan, muy cuestionadas incluso, porque él de hecho estaba siendo cuestionado, por eso él se va de la IPA, y propone esto nuevo, esta otra manera, este otro modo
da ese programa, que es la proposición del 9 de octubre, nos da algunas pistas, nos da algunos ejes, y que creo que el desafío en esto de pensar el porvenir de los psicoanalistas y en cómo nosotros también nos vamos dando nuestra propia formación y nos ocupamos de hacerla a esa formación, creo que también tenemos que ser cuidadosos en no creer que está todo allí, que está todo programado en la proposición del 9 de octubre, sino que depende de cómo también cada uno recrea, reinventa esas líneas, esos dispositivos que Lacan propone allí. Y a mí me parece que lo más innovador y también lo más paradigmático, lo más llamativo, incluso lo que más se le cuestiona a Lacan, y que creo que está sobre la base de la proposición del 9 de octubre, que es un poco el espíritu que estuve escuchando hoy en la mesa, y es lo que yo quiero ponerle énfasis, es que a la hora de pensar en las formaciones del analista, es ineludible que nosotros pensemos en la posición analizante. Y me parece que eso es lo que Lacan pone como central cuando él plantea una reforma a la hora de pensar la formación de los analistas. Es que él valoriza, estima la posición de los analizantes, que son quienes están haciendo esa experiencia de encontrarse con ese nuevo saber, que es el saber del inconsciente, ¿no? Es decir, a mí a veces me pasa que si lo pienso más freudianamente, lo pienso con esta cuestión de las formaciones del inconsciente, las formaciones del analista en términos de las formaciones del inconsciente, y el trípode freudiano, ¿no? Que está en los escritos técnicos de Freud. Ahora, si lo pienso más desde una perspectiva lacaniana, me sale pensarlo en términos de la posición del analizante, ¿no? Que es crucial para la formación del analista. O sea, pasar por esa posición, por esa experiencia, el tiempo que se pueda, el tiempo que podamos, no tiene que ser infinito. Leía algunos textos y me gustó una afirmación que decía que no hay relación con el psicoanálisis que no haya o no sea dada por la posición del analizante, por el haber pasado por esa experiencia, ¿no? Y de hecho, cuando Lacan, en la proposición del 9 de octubre, piensa a cómo darnos ciertas garantías de esa formación suficiente, que lo piensa colectivamente, por eso creo que esa es también la figura de la escuela, o como lo decía Andrés, ¿no? En términos de algo en común, de la comunidad, de que sea en relación a otros y con otros, dar testimonio y también autorizarse en esta práctica, pero también porque él ahí está planteando, al menos así lo entiendo, como dos cuestiones, o sea, que algo de esa garantía, que es compleja, porque no hay garantía a la vez, porque no se resuelve a través de los exámenes, como podría ser en la academia, o como podría ser en cualquier otra carrera de grado, se da a través de esta comunidad de experiencia y a través de algo colectivo, ¿no? Las garantías colectivas, dice algo, hace mención en la proposición del 9 de octubre, pero a mí me parece que lo más innovador de la proposición del 9 de octubre es justamente pensar a la formación del analista y a la garantía en la formación del analista a través de la posición analizante. Incluso los pasadores, que están en el tiempo del pase y en el dispositivo de pase, son quienes están todavía en posición analizante. O sea que él valoriza mucho ese lugar, esa experiencia, ese pasaje. Bueno, eso, nada más. Gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu lectura. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios.
¿Este no funciona? La cámara también. Así te ve Valeria también. Tienes que acá estás rodeada de tecnología. Bueno, buenas noches. Hola Valeria. Bueno, en primer lugar quería decirles que me gustó muchísimo la mesa, me gustó mucho estos 3 y uno más, me hizo acordar al nudo de 4, ya como para ponernos en contexto en esta pregunta que subrayó Andrés de cómo se escribe la experiencia de hacer escuela. Me gustó mucho el trabajo de Carla con esa puntuación de las operaciones de lectura y escritura. También lo que planteaba Andrés en esto de la comunidad de experiencia, que lo relaciono con esto que Valeria decía, ¿no? Y me quedaba pensando si entonces la escuela de alguna manera no intenta recrear esa posición analizante a través de los escritos y las letras que cada uno de sus miembros va poniendo en juego en la interlocución con otros. Y también en relación a el Estatuto del Saber que traía Félix, y esta cuestión bueno, del punto de no analista, ¿no? Bueno, más que una pregunta, quería agradecerles, decirles que me gustó muchísimo y que de alguna manera ya me dejaban pensando para el trabajo de las jornadas que se vienen en breve. Así que bueno, gracias. ¿Hacemos algún comentario o esperamos una pregunta más? No sé si hay alguien más que hacer una pregunta o un comentario. Si no, yo de esto te diría Karina. De esto, sí, de esto de la... bien. De esto de la... Bueno, muchas gracias Valeria por tu comentario y gracias Karina por tu pregunta. De esto de la cuestión de la letra y lo que hace falta, a ver, ahí, para que son tantas cosas que no sé cómo ubicarlas, pero bueno, vamos a poder, ahí, ¿sí? De esto de que el otro que me hace falta, digamos, ¿no? El otro como falta, que ahí, digamos, ¿no? Hay un pasaje, digamos, ¿no? Que me parece que es uno de los que se produce a partir justamente de la posición analizante, que es el otro me hace falta y me siento culpable por haberme equivocado o por haber leído mal algo o porque otro colega viene y hace un comentario, digamos, salir de la culpa, digamos, ¿no? Y hacer de eso también una relación un poco distinta al deseo y por lo tanto una relación un poco distinta al saber del que se trata de producir en la escuela y en la formación del analista, ¿no? Creo que al principio, por lo menos a mí me pasaba, digo, yo qué sé, estaba más preocupado por decir cosas que estaban bien, ahora estoy un poco más interesado en formarme y en aprender, ¿no? Pero bueno, cuando estaba haciendo, digamos, ¿no? el trabajo de entrada a la escuela, estaba con este tema que la escuela me hace falta, ¿no? Entonces era como un eslogan que tenía ahí, daba vueltas. Y entonces estaba en una de las Canoamericanas y yo, no sé, digamos, estaba ahí, me quedé, digamos, o sea, me quedé en un trabajo medio de casualidad, escuchando ahí la mesa de seguida, y entonces estaba Alba Flesler ahí en esa presentación también, y ella hace un comentario y dice, bueno, pero el colega también lee la letra que uno produce, ¿no? Y entonces ahí se me apareció, digamos, sí, se acercó para mí por lo menos otra lectura, digamos, ¿no? En relación a la función del otro, que no es solamente el otro me hace falta para salir de la soledad, sino que el otro también va leyendo la historia de mi formación como analista, ¿no? Las preguntas que han ido cambiando, las preguntas que me he ido haciendo y las preguntas que me hago ahora, ¿no? Y las que me haré, yo no sé, dentro de 10 años, ¿no? Pero es necesario que haya otro que pueda leer, ¿sí? Y entonces ahí está, ese otro que pueda leer, bueno, la cuestión es, bueno,
si queda en el lugar del maestro o no queda en el lugar del maestro, queda en el lugar del colega o no del colega, qué sé yo. Bueno. Y entonces, en relación a eso, como otra cosa que pensaba también es, digamos, está la función de un maestro o de algunos maestros en la escuela, ¿no? Porque hay gente que ha tenido como cierta experiencia, más experiencia, digamos, ¿no? Y ha podido transmitir esa experiencia, ¿no? Y ha podido, sí, tener la generosidad de transmitir esa experiencia, causados por su propio deseo, pero lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que uno tenga que, eso no quiere decir que el maestro o algunos maestros sean el uno en la escuela. Por eso, digamos, me interesaba rescatar esto de Escuela Freudiana de Montevideo como un significante común, porque no es nadie, ¿sí? Porque la transmisión también que puede venir de los maestros, también en sus momentos podrán tener sus faltas o sus preguntas que ya no son las de este tiempo, poder hacer algo más con eso. Y también ahí, en relación a eso, ¿no? El valor que va adquiriendo la experiencia, ¿no? Y el saber de los colegas con los cuales, si se quiere, generacionalmente uno está más cerca, ¿no? O comparte un poco más, que también van haciendo un recorrido y con los cuales también se aprende, ¿no? Y finalmente, y con esto termino, disculpen que los compañeros me extendí un poco, la importancia de la convergencia, o en todo caso, como por ejemplo estamos haciendo hoy trabajando contigo, la importancia de otros colegas de otras instituciones, ¿no? Que también permiten agujerear las pasiones imaginarias que a veces transitan las escuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido está bueno, digamos, ¿no? Porque siempre hay un otro con quien poder trabajar que descompleta, digamos, ¿no? Ese imaginario. Bueno. Hola Valeria, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Marilén. Hola, María Fernanda, ¿cómo va? Bueno, bien, muchas gracias a los compañeros que presentaron. Realmente, como dijo Karina, también me resultó muy interesante y tu aporte con la lectura que pudiste como justamente marcar como ese eje que transversalizaba, ¿no? Que hasta el orden parecía, ¿no? Si bien lamentablemente perdí algo de la presentación de Carla, que después me gustará leerlo por temas del audio, etcétera, pero había como si dijéramos, bueno, un trabajo de lectura que iba hilvanando, ¿no? Lo que iba el compañero exponiendo. Y una de las cuestiones que se me venía, ¿no? A recuerdo de creo que fue de convergencia, pero fue una expresión de una psicoanalista argentina, la verdad no importa el nombre ahora, pero que hablaba de el encuentro entre analistas en la escuela como un ejercicio, ¿sí?, de tolerancia que ponía en juego la castración, ¿no? Que también me pareció brillante porque hablando de lo que era la tolerancia y tenía que ver con la relación con los otros, ¿no? Que ustedes de distintas maneras lo expusieron, porque la posición justamente que vos marcás mucho, Valeria, y la lees en el trabajo de los compañeros, que es la posición analizante, la cual nos sostiene en la travesía de un análisis, ¿no? Finalmente, si en el advenimiento, ¿no?, y en el transcurso de ese análisis uno puede llegar a querer ocupar, ¿no?, esa posición de analista, es esto que decíamos, uno, digamos, adviene ahí a una posición, pero no es una posición, ¿sí?, del orden del ser, ni constante, sino que se juega en el acto. Y luego solo se produce a partir
justamente nuevamente de relanzar y poner a jugar la falta, ¿no? Que es con otros. Y hasta pensándolo topológicamente, que creo que lo planteabas muy bien vos, Andrés, también con lo de la experiencia, bueno, experiencia de castración, lo iban diciendo de distintos modos, por ahí Félix hablaste también de, creo, de la escuela como testigo, ¿no? Pero que la escuela permite justamente de diferentes maneras que la castración, ¿sí? Que la relación con el otro, que el relanzar el deseo, el que no termine la historia, en ciertos sentidos, ¿no? Que no sea completo, que se trata de narcisismo, pero es un narcisismo, ¿sí? Ya horadado al final de un análisis, se pueda poner a jugar de otras maneras, ¿no? Así que bueno, no, era un poco un comentario nada, agradecerles eso y contarles lo que me había venido de este ejercicio de tolerancia, que de alguna forma creo que nos aporta porque al menos entiendo que uno relanza nuevamente el deseo porque es deseo advertido pero no asegurado. Y es con otros. Bueno, gracias. ¿Para qué hay que iniciar el video ahí? Bueno, Vale, muchas gracias por la lectura, por todos los comentarios. Gracias. Y gracias a las compañeras también, y bueno, y a los trabajos Ya estoy, que han sido muy... Gracias, chicos. ¿Hay como un delay o algo? Ah. Me dejaron pensando varias cosas. En realidad, una de las cosas que me quedo en esto en esto que comentaban, en esto que venimos como conversando, es este punto que vos me señalabas, Vale, ¿no? En qué a partir de la pregunta que traía Andrés, ¿no? En qué punto nos hace falta una escuela. Esto de que a la escuela el psicoanalista va a aprender a leer y a escribir, ¿no? Con la lógica del discurso psicoanalítico, y en esto de que es con otros, pensaba que ahí uno va escribiendo la experiencia de ser analista también, ¿no? Es decir, como en el ejercicio de escritura, no solo en lo literal de un texto escrito ahora, sino que en toda esta experiencia uno va escribiendo cómo ser analista, ¿no? Yo también resonaba un poco con el título de las jornadas de los 40 años de nuestra escuela, ahora dentro de poquito, de cómo se escribe la experiencia de ser escuela, y también pensaba cómo se escribe la experiencia de ser analista, ¿no? Cómo se va haciendo ese ejercicio, ¿no? También en esto que contaban y que es con otros necesariamente. Así que bueno, por ahora me quedo pensando mucho en eso y también en cómo los énfasis en los trabajos de los distintos compañeros aportan como mucho para seguir pensando en esto. Así que, bueno, gracias. No sé si hay alguien también por el Zoom que quiera participar, que quiera preguntar o hacer algún comentario.
Voy a tomar la palabra un momento más. Lo otro que, no sé, me surgía ahora, digamos, también como me interesaba, digamos, como puntualizar, a ver, es esto de que Lacan, digamos, lo que plantea de la escuela freudiana de París, ¿no? Y entiendo que esa es la propuesta, y me parece, digamos, ¿no? que en esto que traía Valeria, ¿no? De la posición analizante, ¿no? O sea, analista la formación del analista, el deseo de analista, como lo traía Félix, surge del propio análisis, ¿no? Entonces, sin análisis no hay, digamos, no hay posibilidad de formación. No hay posibilidad de formación, también lo dicen en el seminario 11 en relación a esta cuestión, qué es el deseo del analista, y bueno, nadie se pregunta por el deseo del físico, del ingeniero, qué sé yo, pero bueno, ¿por qué? Digamos, bueno, porque para permitirse, digamos, ser tomado por la transferencia es necesario haber transitado, digamos, ¿no? Un análisis. Si no, ahí se va a hacer siempre, se va a hacer resistencia, ¿no? Y en la fundación de la Escuela Freudiana de París, y lo dice en la proposición del 9 de octubre de Lacan, dice, hay un real que no podemos dejar afuera, ¿no? Eso digamos, lo plantea así claramente, ¿no? Dice, bueno, las asociaciones lo que hicieron fue ritualizar. Intentaron encontrar en el ritual y en la ritualización la garantía. Entonces, bueno, si todos hacemos de esta forma, no sé qué, no sé cuánto, va a funcionar, ¿no? Va a ser de esta forma. Entonces, cuando Lacan introduce esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el real ese que no puede quedar afuera, ¿no? de una escuela? Me parece que remite como a más de un real, ¿no? Pero en definitiva, o capaz que en último término, digamos, lo entiendo, digamos, como que ese real lo que introduce, digamos, ¿no? Cuando dice, bueno, esto que hay que reinventar cada uno tiene que reinventar la clínica, ¿no? El psicoanálisis, no la clínica. Cada uno tiene que reinventar el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ahí hay algo, digamos, de un real para cada uno que lo va a ir bordeando, ¿no? Le va a ir poniendo letras con las cuales, digamos, bordear, digamos, ¿no? Ese real, ¿no? Ese apropiarse, digamos, ¿no? Más que apropiarse, no, ese desapropiarse de algunas cosas para permitirse ocupar el lugar de analista para otro, ¿no? Pero me parece que también ese real, digamos, lo que introduce la cuestión es que no están todas las respuestas para la clínica psicoanalítica y para el psicoanálisis. Y los tiempos cambian, los momentos históricos cambian, y entonces ahí hay, no sé, reales nuevos, no sé si sería una expresión adecuada, pero hay algo, digamos, de ese orden, ¿no? De la clínica que nos sorprende, digamos, ¿no? Entonces hay algo, digamos, también de ese real del momento histórico, ¿no? En el que uno vive, que es necesario, digamos, permitirse trabajarlo en la escuela a partir del diálogo y del encuentro con otros, ¿no? Porque si no, en el ritual vamos a seguir repitiendo y haciendo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que por eso, digamos, es uno de los motivos por los cuales plantea esa cuestión de no dejar un real afuera, ¿no? El otro es el pasaje de analizante a analista, ¿no? Y esto en un libro de Mustafa Safwan, que se llama El psicoanálisis, ciencia, terapia y causa, él trabaja bastante, ¿no? En la última parte, que se llama la saga lacaniana, trabaja bastante, ¿no? La cuestión esta de la fundación de la Escuela Freudiana de París. Y entonces una de las cosas que rescata es que Lacan, como ningún otro analista, se ocupó muchísimo justamente de qué es el análisis didáctico y qué es lo que pasa ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué alguien quiere retomar la antorcha, creo que dice en el seminario del acto psicoanalítico, ¿no? O sea, volver a ocupar el lugar de analista, ¿no? Entonces plantea esa pregunta, y esa pregunta es una pregunta que es central también, ¿no? Y qué es importante que una institución la pueda sostener, ¿sí? Eso. Sí, también algo que quería agregar, porque a mí con toda esta cuestión siempre me surge, y incluso recién escuchándolos, digo, bueno, claro, por ello ponía el énfasis en la posición analizante, en términos de que
y un poco con esto, con lo que también decía Félix, que el deseo de analista adviene eso, digamos, a partir de esa experiencia de analizante, digamos. Porque de alguna manera es como que me parece que nos permite situarnos en ciertas coordenadas que me parece que van como, que son preludios, pero que son del orden de la condición necesaria, es decir, posición analizante en términos de que alguien pueda reconocerse también sufriente y acudir al psicoanálisis o al análisis como cualquier otro analizante que a lo mejor no se propone o que todavía no se produjo ahí el deseo de analista. O sea, en eso digo que hay algo en común también, más lo que sería en la parte de la intención, de cuando hacemos la experiencia del análisis en posición analizante, y nos reconocemos de alguna manera sufrientes, digamos, en eso, digamos, después, en función de cómo camine algo de esa experiencia, y bueno, las vueltas de la demanda y nuestro deseo, se podrá operar ahí o se podrá ahí encontrar algo de un deseo no de analista, ¿no? Entonces ahí algo se mueve, algo vira, y entonces se produce entonces tal vez esto de el interés por una escuela, digamos, ¿no? Me parece que hay dos ejes, digamos, lo que pasa por el lado de la intención, que se articule, que trate de estar articulado, lo que pasa más del lado de la extensión, ¿no? Es decir, en la intención, el análisis del analista, o sea, por eso digo, ubicaba la posición analizante, y en la extensión nos encontramos con todo lo que tiene que ver con la cuestión de la escuela, de los dispositivos de escuela, de cuando vamos entonces a testimoniar algo de no solamente nuestra experiencia analizante, sino también, como recién decía Andrés, algo de lo que practicamos, de lo que hacemos. Pero, a ver, justamente para descompletarnos también nosotros mismos, digamos, y no caer en esta cuestión tan ritualizada, como decía Andrés. La mayor parte del tiempo, nosotros nos la pasamos en posición analizante, o sea, estamos en posición analizante, nos estamos formando, compartimos estas experiencias y estamos en posición analizante, o sea, es bastante el tiempo que compartimos también en nuestro estar en una escuela y en una comunidad de analistas, en esa posición. Es más, cuando uno hace el pasaje de analizante a analista, no quita que alguien quiera volver a pasar por esa experiencia de estar en posición analizante. Entonces, está bueno esto que decían recién, ¿no? De que el deseo va por el lado de lo advertido, pero que tampoco está asegurado, y que el advenimiento de analista, también poder pensar que no pasa por el lado del ser analista, sino el de estar analistas, y que eso es fluctuante. Bueno, nada, estas cuestiones, ¿no? Como para que no nos queden en algo tan rígido o tan encorsetado, digamos. Todo este dispositivo, Tenés que ir dos micrófonos en la cámara. Bueno, ¿me escuchan? Saludo a la mesa, me parecieron muy buenos los trabajos. Bueno, como dijeron algunas de las que comentaron, estaban como hilvanados, digamos, como que había un hilo que tenía una continuación uno con otro.
y me gustó mucho también la lectura que hizo Valeria. Y en relación a lo que se venía conversando ahora, en esto de la posición de analizante en relación a la escuela, ¿no? Al trabajo con otros, también pensaba, me acordé de lo que estuvimos trabajando en el SAE cuando trabajamos con Marilén y que estaba como lectora Patricia Lejac, que ella en determinado momento habla de la cuestión de cómo se produce las formaciones del analista cada vez. Y eso me parece bien interesante para esto que estamos trabajando ahora. Y me preguntaba en relación a eso, que nosotros lo trabajamos en relación al análisis en intención, me preguntaba cómo se produce eso, digamos, cómo es esto de la formación del analista cada vez en el análisis en extensión, ¿no? Digamos como que me quedo con esa pregunta y tal vez para seguirla trabajando en otras instancias, pero bueno, me pareció que estuvo muy buena la producción y que nos da lugar justamente a trabajar sobre todo esto. Así que les agradezco. Sí, capaz que algo de esto que planteaba Isabel, ¿no? Decir algo, ¿quieren esto? ¿No? Bueno, entonces damos por finalizada la reunión de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Valeria, por tu lectura. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Que estén bien. Muchas gracias.